Psicología diferencial y psicología comparada. Durante el Renacimiento surge el interés del ser humano, no solo para conocer su naturaleza, sino por conocer su existencia y el lugar que ocupa en la estructura social, siendo sus diferencias individuales las que mayor interesan por su funcionalidad y si son de origen divino o no. En la Ilustración se consolida la visión del hombre dualista y un análisis naturalista del mismo, en las diferencias individuales, llevada por los descubrimientos ya realizados durante esta época. Con el romanticismo se termina con la visión teológica del hombre y de su comportamiento, dando un gran impulso a la psicología científica en el siglo XIX. Con esto se da el estudio de las diferencias individuales. Psicología diferencial tiene como objeto de estudio la variabilidad de la conducta observable en los organismos y también de la variabilidad en los procesos psíquicos que lo provocan. La teoría de la evolución cuenta con sus orígenes remotos desde Anaximandro, quien decía que el origen de la vida provenía del agua, yendo hasta Lucrecio con su visión del cosmos. Estas ideas se desarrollaron hasta mitad del siglo XIX, donde la sociedad experimentaba ya los cambios científicos, pero fue en la biología donde el evolucionismo alcanzó su desarrollo más importante y sistemático, teniendo las primeras medidas sistemáticas de las diferencias individuales en el campo de la astronomía, donde el astrónomo Maxwell y su ayudante Kenbrock protagonizaron la ecuación personal por error en sus observaciones, al diferir en sus anotaciones en el tiempo del paso de las estrellas. Surgieron también orientaciones que agrupaban trabajos en las diferencias individuales, siendo la frenología una de estas. Gall realizaba observaciones en los cráneos de sus compañeros tratando de determinar que las facultades de una persona podían ser deducidas por la forma de éste, al observar que los que tenían los ojos más saltados presentaban mejor capacidad de memoria. Juan Caspar Lavater, filósofo y escritor, pretendió conocer las inclinaciones y el carácter de las personas por sus rasgos fisionómicos. Caser Lombrons, médico, antropólogo y criminalista, realizó una catalogación de rasgos somáticos y craneales que caracterizaban a un grupo de criminales. Haciendo con esto surja un enfoque hacia la tipología somática, donde Achille de Giovanni da los conceptos de normotipo, refiriéndose al hombre equilibrado somática, funcional y psicológicamente, y ectipo, que representaba las desviaciones del normotipo. Pero fue Jacinto de Viola quien en 1893 hace una clasificación de las desviaciones del normotipo, de acuerdo a la masa del cuerpo: megalosómico, normosómico y microsómico. De acuerdo Sheldon, en Estados Unidos, basado en el método de observación de estudiantes en su comportamiento, tiene un esquema de rasgos específicos obteniendo los tres elementos estructurales en los que basa su tipología: endomórfico, mesofórmico y ectofórmico. En la década de 1850, Helmholtz intenta determinar el tiempo de reacción del impulso nervioso, aislando el músculo de una rana para estimularlo en distintos puntos, midiendo el tiempo que tardaba entre el estímulo y la reacción. Posteriormente, en la década de 1860, Donnes y Heger comprueban la importancia de los factores psíquicos y experimentales en los tiempos de reacción, además de los factores fisiológicos, realizando experimentos con humanos tales como experimento de reacción sencilla, donde el sujeto tenía que dar respuesta inmediata y determinada ante el estímulo. Experimento de reacción de discriminación de Donner: se le presentaban varios estímulos al sujeto y éste tenía que responder solo a uno. Experimento de reacción de elección: se mostraban dos estímulos y el sujeto tenía que responder con una mano a uno y con otra a otro. En estos experimentos se medía la duración de discriminación y el tiempo invertido en la elección. Estos experimentos de reacción sirvieron de base para los de Leibniz en Alemania, para medir los procesos mediadores entre el estímulo y la respuesta.
así como para determinar las condiciones que pueden alterar el tiempo de reacción. Una de las figuras más importantes dentro de la psicología diferencial es Sir Francis Galton, quien representa mejor la actitud evolucionista en la psicología y creía que las características psíquicas eran hereditarias y medibles, quien siguiendo a Darwin utilizó términos como variación, selección, adaptación, entre otros. Dentro de sus aportaciones más importantes está el método de selección de palabras, el uso sistemático de cuestionarios, su método de comparación de gemelos y su concepto de correlación y regresión. Determinó naturaleza prevalente sobre la medida de determinación de las características psicológicas individuales. Posteriormente a esto, en 1904, Alfred Bain es designado por el Ministerio Francés de Instrucción Pública para elaborar test de aprendizaje que detectaran a niños con alguna deficiencia mental. En 1905 publica su primer test mental junto con Simon, determinándolo como la escala de Bain-Simon, en la cual se utilizaban pruebas de dificultad creciente. De 1910 a 1950 se logran avances considerados que van desde test mentales, el coeficiente intelectual y el desarrollo de análisis factorial, psicología comparada. Esta disciplina se centra en los procesos psicológicos en especies distintas en el ser humano, en este caso a los animales. El primero que realizó sus aportaciones fue Aristóteles, ya que realizó una clasificación de especies basándose en la embriología, fisiología, sistematización y sus comportamientos, refiriendo que compartíamos aspectos con los animales y por tanto era necesario estudiarlos. En psicología nos aporta varias cosas, como que compartimos el mundo con muchas especies, así como el hecho de que somos animales pero tenemos nuestras propias características, como la capacidad de aprender y la influencia que hay en la cultura y nuestro comportamiento, y que es importante estudiar a los animales, ya que generan una comprensión desde su análisis y métodos de aprendizaje psicológico, y cómo pueden ayudar al hombre en el medio ambiente en el que vivimos. Surgiendo de manera sistemática la psicología animal en Inglaterra, ligada a la influencia de Darwin, centrando la continuidad de las especies de la escala biológica, teniendo como antecedente los estudios realizados referentes a la vida, costumbres, clasificación, etc. de los animales, teniendo aportes como ya se dijo de Aristóteles, Lucrecio, Virgilio y durante la Edad Media de Abelardo de Ban y San Alberto Magno, destacando varios enfoques en el desarrollo de la psicología comparada. Con los estudios de Darwin se sentaron las bases de la psicología comparada en sus escritos y libros de la evolución de las especies, evolución del hombre, la selección por sexo y expresiones por sentimientos. Presentó muchas aportaciones en la psicología animal. Dentro de eso también tenemos a la etiología, que es una disciplina que ha sido confundida con la psicología comparada, siendo lo que la diferencia es que esta busca estudiar el comportamiento de los organismos, pero sin modificar o manipular las variables, siendo desde el ambiente en el que se encuentran expuestos donde se realizan los estudios. Lawrence es denominado el padre de la etiología, con sus estudios en el aprendizaje con aves, utilizando conceptos como la impregnación en sus experimentos con gansos, pacto de acciones fijas, que se refiere al comportamiento particular que tiene cada especie. Otros estudios fueron realizados por los ambientalistas durante el factor determinante de la conducta es el ambiente. Tolman, en 1904, realizó experimentos entre grupos de ratas que son hábiles para solucionar un laberinto y otro que no, comprobando que la descendencia de las más hábiles hereda esta cualidad y las otras no. Asimismo están los genetalistas, donde a base de experimentos se cruzan diferentes tipos de la misma especie entre sí para estudiar los patrones de conducta,
siendo von Wahl quien cruzó dos especies de patos y observó que los hijos de estos mostraban una conducta que no se parecía a la de los padres. Otras aportaciones fueron hechas por Douglas Spalding, quien en 1873 realiza sus experimentos al separar a polluelos recién nacidos de sus padres para que no pudieran copiar patrones de conducta, diciendo que estos desarrollaron estos mismos patrones, comprobando que la conducta obedecía a un mecanismo nervioso que se transmitía hereditariamente. Morgan es el iniciador de la psicología experimental animal, realizando la mayor parte de su trabajo experimental observando animales en su medio ambiente y controlando las variables. Estos trabajos de psicología experimental fueron realizados también por Watson, Tolman, Thorndike, Hull, Skinner en sus trabajos de laboratorio para observar la conducta, diseñados para sostener las variables en un control rígido, utilizando distintos aparatos como cajas problemas, laberintos y en ocasiones instrumentos eléctricos en el registro de variables, siendo el estudio del aprendizaje el tema central en sus múltiples modalidades, buscando leyes que ayuden a comprender el comportamiento humano.